¿En qué consiste la norma más amplia o interpretación extensiva? ¿Me podría explicar? Sí, claro. Mira, de primer momento tenemos que ir desglosando los varios conceptos. Estos conceptos son: ¿qué entendemos por interpretar? Es decir, tiene varios elementos. Dentro de la interpretación está el interpretante, es decir, aquel sujeto que a través de la parte objetiva, material, interpreta la realidad. ¿Por qué? Porque es importante. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿no? Se han hecho la pregunta de cómo podemos interpretar. Muy pocos se han hecho realmente la reflexión de poder decir qué es o qué significa interpretar, sobre todo para las normas jurídicas. Te voy a poner un ejemplo. El artículo 29 de la Convención de los Derechos Humanos, Americana de los Derechos Humanos, manifiesta que para una interpretación amplia, como tú me lo dices, o extensiva, se tienen que ponderar el mayor derecho o el mejor derecho en pro de los gobernados, el que más se ajusta a su realidad. Pero no siempre esos derechos se manifiestan de forma expresa o tácita. No siempre pasa. Llámese como el control difuso, algunos derechos que estas normas no las contemplan de forma estricta. Sin embargo, sí se aplican, o sea, sí tienen cierta vigencia a través de ciertas inferencias. Es por eso que tenemos que hablar nosotros, y te hacía esa distinción, entre una interpretación hermenéutica. Bueno, se puede usar la hermenéutica, ya que hay tesis en sentidos en la novena y la décima época, en la que se habla de que la interpretación debe ser hermenéutica. Y tú me preguntarás, y bueno, ¿qué es esto, no? La interpretación hermenéutica consiste en decir que la realidad como la conocemos o las normas, no depende solo del derecho positivo o vigente, sino que se debe, y no nada más al texto o el significado del mismo, sino se debe tener un contexto del mismo. Es decir, tenemos que ver situaciones políticas, sociales, a la hora de la realización de la norma. Cuando nosotros hacemos una interpretación, hay dos tipos de interpretación: la que hacemos los juristas, ¿no?, o los que nos interesamos por la norma, y la auténtica, la que fue realizada por el legislador. En ese sentido, nosotros debemos preguntarnos este sentido. La interpretación del concepto no siempre deriva del texto, sino deriva de esas partes contextuales, que son políticas, criminales y zoológicas. Hay círculos y formas para determinar esta interpretación, que termina siendo una argumentación. Para que lo podamos entender, también se puede hacer este estudio en una forma negativa, es decir, una forma restrictiva. Tú puedes realizar como particular todas aquellas acciones que consideres pertinentes, siempre y cuando no se oponga a una ley que te lo exprese, llámese los tipos penales. Cuando estamos hablando de un tipo penal, hay una norma expresa que te condiciona y te dice: esta conducta no la puedes realizar. O, en su caso, si fueses un servidor público, una posición de garante: tú no puedes dejar de realizar esto. En ese sentido, la norma es clara para el gobernado, o en este caso para la autoridad, de que solo puede ejercitar ciertos derechos o facultades. Y entonces la restringe, la limita. Para ser amplio es precisamente todo lo contrario. Te permite esa libertad para que tú puedas interactuar, el llamado liberalismo, o si eres una persona moral, el llamado no liberalismo. En ese sentido, lo único que se tiene que hacer para una interpretación más amplia es como lo manifiesta el artículo 1 de nuestra Constitución. En cuanto a los derechos humanos, ¿no?, serán siempre o pondrán en la misma jerarquía con todas las normas nacionales, en pro de la persona o pro persona. También podemos hacer otra aclaración. Normativo, bueno, cuando hablamos de una norma amplia o extensiva, estamos hablando de que dentro de un ordenamiento que ya era cerrado, estamos dando otros o estamos ponderando otros derechos. Es decir, cuando tú tienes ciertos códigos sustantivos ya predeterminados, y con la ratificación por parte del Estado mexicano y la celebración por parte del Estado mexicano y la ratificación del Senado, estamos viendo que esos derechos se ponderan o se juntan al local, de que de forma internacional se han adherido al nacional, entonces los amplía.
no siempre estos derechos se hallan implícitos. Te voy a poner un ejemplo. Dentro de la Declaración de los Derechos Humanos se habla de principios y derechos. Sin embargo, los principios no tienen contemplados de forma expresa dentro de toda la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, esto se toma de punto de vista axiológico. Entonces podemos decir nosotros, hablar de una interpretación hermenéutica para hallar la razón, la realidad, que no es otra cosa que entender el sentido de la realidad de estas normas o hechos. Ahora bien, la argumentación. Una vez que tú explicas o tú aclaras algo, un texto, realmente ya para poderlo explicar debiste haberlo interpretado antes. Y bueno, a mí me gustaría, no sé si te quedó claro o tienes alguna otra. No, muchas gracias, licenciado. Todo bien. Sí. Gracias.